Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda aquí Diego Roque para traerles un rápido comentario, una rápida crítica sobre la película House of Gucci, la película que por fin ya tuvo su estreno este fin de semana aquí en México y de la cual podemos platicar abiertamente, sin spoilers de la película, bueno, más de lo que se contempla en la narrativa original, porque pues esto está basado en una historia real. La película nos cuenta los sucesos de el asesinato, por así decirlo abiertamente, eso no es un spoiler, de Maurizio Gucci, en este caso el gran magnate de la empresa, la marca italiana, la marca de moda, por el llamado, por así decirlo, de Patricia Rayani, quien fuese su esposa y que después fuese condenada a pues varios años, servir varios años en prisión por este crimen. La película la protagonizan Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Jared Leto, Al Pacino, entre otros, y dirige Ridley Scott, como comento, en su segunda película de este año, tras habernos dado ya hace un poco de unos cuantos meses El Último Duelo, también película con Adam Driver. La verdad es que la película termina por ser bastante floja, ¿no? Creo que a nivel particular, La Casa Gucci termina por ser una película bastante inconsistente en varias cuestiones. Es una película que tiene una buena parte, un buen manejo de técnica bien estructurada. Es una película con un buen estilo. De hecho, la cuestión más interesante quizás sea el apartado visual, aunque claro, hay algunos conceptos que la película se sienten bastante sin vida, ¿no? Mucha de la película se siente con un color muy oscuro, muy plano, muy al estilo de lo que hizo Ridley Scott en Todo el dinero del mundo hace también un par de años y que pues se siente bastante inconexa, ¿no? La realidad es que la película termina por funcionar solamente en algunas partes y esto es claro a la parte actoral. Creo que destacaría mucho el trabajo que hace Gaga como Patricia. Termina por ser una mujer bastante completa en el tema de que es la persona que lleva la narrativa hasta quizás dos partes de la historia, cuando ya la película se enfoca más en Mauricio, el personaje que hace Driver. Pero Gaga hace una buena interpretación. De hecho, esta es su segunda película, apenas la vimos en Nace una estrella hace un par de años. Y realmente aquí logra tener el peso total de la historia, no ser el empuje en la parte que va teniendo esos ejes con los demás personajes. Es una mujer que se siente en su ambición, se puede ver sus ganas de querer tener ese éxito, ese crecimiento, pero pues sus celos, su historia, sus cuestiones ya se empiezan a manifestar cuando ya la relación se empieza a romper con Mauricio y sobre todo ya en el tercer acto cuando pues totalmente están completamente separados por prácticamente su interés en la marca, ¿no? Su cuestión ya de estar hostigando en este concepto de lo que era Gucci. Complementan, creo que Driver hace un buen papel, quizás un poquito mucho más contenido entre lo que presenta Adam, lo que fue un poquito en el último duelo y también en Annette, también película que tuvo de este año. Pero hace a un buen Mauricio Gucci, hay mucha similitud y se ha comentado mucho que el personaje lleva algo de Michael Corleone, ¿no? En el hombre que no quiere llevar esta marca, no quiere seguir los pasos de la familia, pero pues que es llevado, es empujado a esta situación tras los acontecimientos con los mismos, ¿no? Quizás el que más destaca de la parte actoral, sin duda, es Al Pacino. Creo que hace un gran trabajo teniendo gran parte de la historia sobre él, siendo quizás el factor que conecta a los varios miembros de la familia y termina por tener una evolución bastante dramática, bastante interesante lo que presenta. Quizás realmente, y esto es, va a ser a nivel de cada quien, la actuación de Jared Leto como Paolo Gucci termina, para mí, no terminar de encajar en la película. Y creo que aquí es donde entran los problemas de la cinta. Uno, su personaje termina por sentirse como una caricatura, termina por ser ese personaje y esa interpretación que está totalmente exagerada, que juega con los estereotipos de pues un personaje italiano, con así todo extravagante, todo excéntrico, y eso también termina por afectar mucho la parte en que la película no encuentra un tono en la cual pues se plantee directamente. La gran parte pues se ve como una historia dramática de este misterio, de por qué se está viendo esta situación, de por qué pasó este caso.
y de, pues, sobre todo, pues, cómo impactó hacia la marca Gucci en los años 80 en este caso. Pero por otras partes la película se siente cómica, se siente paródica, como que no hubo una verdadera definición de lo que se quería narrar, y esto terminó por mermar mucho a las partes en las que la película pues no tiene ningún respiro, porque inclusive hay decisiones o comentarios que hacen los personajes e inmediatamente reacciona a la siguiente situación, sin ninguna oportunidad de que el espectador pueda ver, ¿no? Esto no es un spoiler, pero por ejemplo, un personaje comenta, me siento enfermo, y en la siguiente escena muere, ¿no? Y es como de, un momento, no estamos ni siquiera entendiendo qué está pasando, cuál es la dinámica de estos personajes y por qué está ocurriendo este tipo de estilo. Y aquí realmente juega mucho que el guión de la película, pues, hace que muchas decisiones son bastante flojas, ¿no? Se sienten bastante una película con lo básico, con información muy sencilla que uno pudiese leer en la Wikipedia y que no termina por enriquecer una historia que pues daba juego para presentar algo mucho más interesante, para hacer que acentuara los momentos y que viéramos a personajes que pues tuvieran algo de sentido con esta familia. La realidad es que la película en esa parte, pues como que está muy llevada de la mano, ¿no? Como que Ridley Scott estaba en un modo completamente en automático, en la que no había completo interés, en la que no había una decisión interesante, en la que la película se vuelve inclusivemente muy repetitiva y muy aburrida, inclusive en gran parte. De hecho, las 2 horas y 38 minutos que dura la película se sienten, es una película bastante pesada, porque gran parte de lo que vemos no es interesante, nos mantiene vistos, pues es una película con actuaciones extravagantes, pero bien en el sentido, la gran mayoría, quizás Leto, pero de ahí la película se empieza a ir en picada, y no sabe nunca cómo recuperarse. Y ya quizás llegando al tercer acto, pues termina por aprovechar y aventar todo de manera ahí directa para que el espectador comprenda de cómo fueron estos escenarios, ¿no? Inclusive yo creo que se desaprovechan momentos, por ejemplo con Salma Hayek, con Al Pacino, con el mismo Jared Leto, con Jeremy Irons, en las cuales creo que la película daba para más, daba para ser mucho más intensa, para que viviéramos este drama que realmente tenía que afectar, ¿no? Que viéramos que Gucci además no fuera solamente el nombre, fuera un personaje dentro de la cinta, fuera ese elemento vivo que la película tuviese, ¿no? Y creo que estos son cuestiones muy particulares que hacen que la película no termine por encajar como fuera, ¿no? Esta era una gran apuesta, sobre todo para la temporada de premios, y quizás sea una película que termine por sonar en algunos elementos, diseño de producción, vestuario, por supuesto Lady Gaga quizás entre los temas, pero de ahí en fuera no creo que sea una película que termine por apelar a una audiencia que pues le guste este tipo de situación y que luego veamos que esta película sea premiada. Creo que de los dos trabajos de Scott, El último duelo realmente termina por ser la película efectiva, que realmente tenía más sentido y que se sentía más vigorosa. Y esta que se siente como una película a veces hasta sin alma, una película solamente por hecha para complacer algunos elementos. En líneas generales, una película bastante mediocre, una película que no termina por efectuar, una película que no termina por ser lo suficientemente interesante, una película que desaprovecha gran parte de la historia y que no se enfoca realmente en lo que realmente necesitaba. Entonces, pues así está. Ese es mi rápido comentario de la Casa Gucci. Ahora les queda a ustedes comentar si ya la han visto, si la van a querer ver, si se quieren esperar a que llegue a streaming, y en el dado caso, pues dejarlo en los comentarios.